Buenas noches, hermanos, hermanas. Aquí estamos para hacer nuestro oficio desde la Iglesia de la Ascensión, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. Quien les habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Vamos a dar comienzo a nuestro oficio vespertino, pero antes, como cada noche, me gusta introducir la intención por la que queremos hacer este oficio. Ayer en concreto hablábamos de tener la intención de oración por los presbíteros, los diáconos, los lectores seglares, por aquellos que están sirviendo en la IERE. Y en el día de hoy quiero poner mi intención por un lado, por todas las personas que de alguna manera u otra han sido heridas por mensajes de la palabra del Señor. Hay hasta películas tituladas En el nombre del Padre o En el nombre de Dios, y todos sabemos la cantidad de barbaridades en la historia de la Iglesia que se han hecho en el nombre de Dios. En el año 1300 aproximadamente 50, creo que era el 48 por ahí, pero vamos a decir 50, Europa se encontraba en medio de la peste. Y resulta que hubo dos posturas, la postura de la Iglesia Católica y la postura de los judíos. Los católicos decidieron sacar sus procesiones, sacar sus reliquias y hacer oraciones, y resulta de que fue peor el remedio que la enfermedad, porque precisamente la enfermedad se transmitía por contacto personal. Entonces imaginaros esas procesiones, la gente apretujada, pues contagiándose. Mientras que en el caso de los judíos, sencillamente siguieron las pautas que la Biblia enseña acerca de las epidemias. Casualmente, en el Antiguo Testamento se cuentan las directrices a seguir y ellos las siguieron. Y lo primero que había que hacer era identificar a los enfermos y separarlos de los demás. La segunda indicación era que tenían que quedarse en sus casas. La tercera indicación era que tenían que desarrollar una limpieza y una higiene más concienzuda. Como resultado, mientras que hubo lugares de Europa que llegaron incluso, como en el caso de Venecia, a morir el 50% de la población a causa de la peste. Sin embargo, en la población judía murieron poquísimos, apenas ninguno. Entonces en Estrasburgo, la ciudad de Estrasburgo pensó que los judíos estaban haciendo magia negra y lo solucionaron matando de una atacada a 2000 judíos, pensando que ellos eran incluso los que estaban provocando la peste negra. Bueno, barbaridades que se han hecho en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. Gente que ha sido herida, que ha sido maltratada, que ha sido enjuiciada, que ha sido excluida, que ha sido excomulgada, y todo por culpa de los líderes religiosos en su mayoría. Así que, hermanos, en esta noche queremos poner como intención, olvidándonos un poco ya del siglo XIV y veniéndonos al siglo XXI, personas que han sufrido de alguna manera por culpa de las personas que tenemos alguna responsabilidad en la Iglesia. Queremos orar por esas personas en esta noche. Así que vamos a ponerlo en las manos del Señor y vamos a orar de esta manera. Padre, en esta noche siempre venimos dándote las gracias por la oportunidad que nos das de entrar en este tiempo santo, en este tiempo que separamos para ti, en este tiempo en el que queremos oír tu voz, en el que queremos que tú nos hables a nosotros, Señor, pero también queremos venir con acciones de gracia, agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, en esta noche nos queremos acordar de las personas heridas, maltratadas, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, por personas puestas en autoridad. Nos acordamos incluso de aquellas personas que han sido
inclusive han sufrido violencia sexual por parte de ministros supuestamente del Señor, pero que evidentemente han caído donde no debían. Y queremos, Señor, pedirte por todas esas personas y que tú en esta noche, Señor, le puedas traer consuelo allá donde ellas puedan estar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y damos comienzo a nuestra liturgia en esta noche, haciendo el anuncio que cada día hacemos cuando comenzamos, diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia, por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a leer el Salmo número 121, un salmo muy famoso. En cuanto que lo comencemos a leer, nos damos cuenta de que es un salmo muy famoso. Y dice así el salmo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este es uno de los salmos que se cantaba o se oraba cuando los peregrinos iban a Jerusalén
Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. Estaban en subida hacia Jerusalén. Bueno, hermanos, hoy comenzamos el tema de una nueva fiesta, que es una de las fiestas más famosas dentro del cristianismo. Hasta ahora, la fiesta, de las fiestas que hemos hablado, las fiestas de la Pascua, la fiesta de la Semana de los Panes sin Levadura y la fiesta de la Primicia, la más famosa era la Pascua, la más conocida. Pero hoy vamos a enfrentar otra fiesta, la llamada fiesta de Pentecostés, que evidentemente para la Iglesia es una de las más famosas que hay, porque de hecho es, podríamos decir, es la única fiesta que ha perdurado en su celebración en la Iglesia cristiana debido a lo que sucedió a los primeros discípulos en Jerusalén aquel día, en el día de la fiesta de Pentecostés. No celebramos normalmente ninguna de las otras fiestas, aunque aprendemos de ellas, pero sí celebramos en el calendario litúrgico, sí se celebra el día de Pentecostés. Eso sí se celebra en la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo. ¿En qué está basado esta fiesta de Pentecostés? Lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 16, versículos del 9 al 10, que dice: 7 semanas contarás, 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahvé tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahvé tu Dios te hubiere bendecido. Bueno, aquí tenemos que hacer un poquito de cuentas. Lo que Dios dice es que hay que contar 7 semanas. 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49. Algunos se habrá quedado pensando, 7 por 7, y habrá empezado a hacer así con los dedos, ¿verdad? Como los niños, ¿no? Bueno, yo te he ahorrado tener que pensar. Algunos, cuando se hacen multiplicaciones, terminan diciéndote, a ver, dilo tú. Sobre todo los jóvenes acostumbrados a las calculadoras. A nosotros, como nos enseñaban las tablas, pues eso tenía que saberse, pero vamos, en milésimas de segundo. Bueno, 49 días había que contar. Ahora, fijaros qué curioso, es muy curioso. Hemos dicho que la fiesta de las primicias ya estaba lista la siega para ser cortada, pero se tenían que esperar un día. Y en ese día lo que se hacía era que se cortaba una gavilla y se presentaba ante el sacerdote. Es lo que estuvimos compartiendo en el día de ayer, la fiesta de Bikurim, de la fiesta de las primicias. Pero ahora ya comienza la siega, pero ahora desde que comienza la siega hay que estar contando 49 días. Por eso dice, desde que comenzare la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. 7, el número 7, 7 por 7, 49. Bueno, este periodo se le llama el Omer. Omer, recordar que era dos cosas en hebreo. Omer era la gavilla. La gavilla que se presentaba ante el sacerdote era el Omer. El Omer, para que nos hagamos una idea, también era una medida de peso. Imagínate una gavilla, el tamaño de una gavilla, y las espigas arriba, cogían las espigas, le soltaban el grano, le sacaban el grano a las espigas, lo metían en un cacharrito, lógicamente de cerámica, posiblemente. Para algo tan humilde no creo que utilizaran un cacharrito metálico, un cacharrito de cerámica que contenía exactamente, era la medida de lo que tendría que entrar de semillas de trigo. Eso tenía un peso, pues esa vasija llena de granos equivalentes a una gavilla es lo que se llama el Omer. Entonces la idea es que cada día, durante 49 días, tenían que presentar un Omer. Y tenían que hacer la cuenta, tenían que contar, era como una cuenta atrás. 49 días contando. Recordar cómo las fiestas en el mundo judío, hemos hablado que Moed, la palabra fiesta, tiene que ver con un día señalado. Entonces, la idea es que durante todo el año el judío esté viviendo año tras año los ciclos de las fiestas.
En el mundo judío el tiempo es circular, pero en el mundo occidental tenemos como una línea. Ese calendario religioso que tiene el judío lo hemos convertido el cristianismo en nuestros propios tiempos especiales durante el año. ¿Qué tiempos son ese calendario litúrgico que existe en la Iglesia? Pues a grosso modo hablamos sobre todo de la semana más importante del cristianismo, a la cual hemos llamado incluso la Semana Santa. En la Semana Santa celebramos el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo. En el Jueves Santo recordamos la institución de la Cena del Señor. En el Viernes Santo recordamos la cruz, la crucifixión de Jesús, y recordamos las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras. Y el domingo, el día más importante, lógicamente, de todo el calendario litúrgico cristiano, el día de la resurrección de Jesús. Así que esa Semana Santa tenemos esos días. Después de la Semana Santa vienen otros domingos especiales hasta que llegamos a el domingo de Pentecostés, una fiesta cristiana que en su origen es la que estamos hablando ahora, la fiesta de Pentecostés, pero que al derramarse el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 se reconvirtió en una fiesta cristiana, a tal grado que los cristianos pensamos que es nuestra fiesta. No caemos en la cuenta de que ya era una fiesta antes de que el Espíritu Santo se derramara en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Tenemos temporada, como es la temporada de Adviento, a partir de octubre, que nos prepara para la Navidad. En el Adviento estamos recordando la segunda venida de Jesús. Y luego llega el periodo de la Navidad, que no hace falta que explique mucho. Tenemos también el periodo de la Cuaresma, una temporada de arrepentimiento, de conversión, de preparación para la Semana Santa. Bueno, los cristianos también tenemos nuestros tiempos. Pero en este caso vemos que es una fiesta muy peculiar en la cual antes de llegar a ella hay que contar cada día, en los días que van pasando, lo que se llama la cuenta del Homer. Fijaros cómo lo dice Levítico. Levítico 23, del 15 al 17 y 21 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. De ahí pente, de penta, que significa 50. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Antes era sin levadura, ahora es con levadura, como primicias para el Señor. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ya se estaba preveyendo, fijaros, se estaba profetizando donde quiera que habitéis, sabiendo Dios que habría periodos de la historia de Israel muy largos, algunos de ellos, como el que se ha vivido, el último más reciente, de casi 2000 años de exilio de su propia tierra. El periodo entre la Pascua y Pentecostés entonces vino a ser conocido. Ese periodo de 49 días se conoce como el Homer, por este ritual de contar los 50 días. Por eso, la fiesta de Pentecostés, que en hebreo, no lo he dicho, se llama Shavuot, esta fiesta no tiene una fecha fija en el calendario de la Biblia. No tiene una fecha fija. Entonces, sino que cae justo el día después en que se completa la cuenta, el Homer. Es decir, el día 50 luego de que se ha presentado la ofrenda del Homer. Hay una ceremonia en esta cuenta del Homer. De hecho, ha habido una controversia entre las diferentes posturas judías. Si recordáis, en los tiempos de Jesús había una controversia entre los fariseos y los saduceos. Por ejemplo, los saduceos eran los que estaban con las élites sacerdotales y los fariseos eran más gente del pueblo. Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección.
En los evangelios notamos las luchas entre ellos, como ellos decían una cosa y los otros decían otra. Bueno, pues curiosamente también en cuanto al tema de la cuenta del Homer, también había una disputa entre los saduceos y los fariseos. Fijaros qué curioso. El problema estaba en la interpretación de qué quería realmente decir eso del día después del sábado, que nos dice Levítico. De acuerdo a los rabinos, el sábado, el Shabbat, se refiere no al sábado de la semana, sino a la primera fiesta de la Pascua. Esto es el día 15 de Nisán, el primer día de los panes sin levadura, en los cuales Dios designó como que fuera un gran sábado, un sabatón. Por esta razón, tradicionalmente se comienza la cuenta del Homer el día 15 de Nisán, pero varios grupos, comenzando con los saduceos del primer siglo y luego continuando en la Edad Media con los caraítas, que fue otro grupo de judíos, interpretaban que la palabra Shabbat se refería al sábado de la semana, que caía en el periodo de la Pascua. La implicación de esta interpretación, fijaros qué curioso, parece que estaréis pensando más de uno, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con todo el tema? Tiene que ver, todo tiene que ver. La implicación de esta interpretación es que la fiesta de Pentecostés, que cae en el día después de la cuenta del Homer de 49 días, siempre ocurriría un día domingo. Es decir, si se cuenta desde el punto de vista de los saduceos, siempre caerá en un domingo. Claro, si entendemos que la resurrección de Jesús, quien lo vimos, era la primicia, era el bicurín de la cosecha de cebada, podemos ver que la interpretación de los saduceos era la correcta, a pesar de que gran parte de su doctrina en realidad no era bíblica, eran más bíblicos los fariseos. Así que antes de hacer la cuenta del Homer, hay una bendición que se dice. En el mundo judío hay muchas bendiciones escritas casi para cada cosa. De hecho, se dice que un judío medio, creyente, ortodoxo, practicante, va a decir todos los días no menos de 100 bendiciones. Daros cuenta la importancia de bendecir, que hasta 100 bendiciones dicen en un día. Bueno, pues hay una bendición en la cuenta del Homer que dice: bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos, ordenándonos contar el Homer. Esto es seguido por la cuenta del día. Entonces dice la persona: hoy es el primer día del Homer. También luego se cuenta la semana. Por ejemplo, se dice: hoy es el día 17 del Homer, que equivale a 2 semanas y 3 días del Homer. Y la cuenta además se hace de noche, que es cuando comienza el día judío. Recordar que con la caída del sol, aproximadamente, depende del país, entre las 6 y las 7 de la tarde, es cuando para ellos comienza realmente su día. Así que también existe la costumbre de que algunas personas recitan el Salmo 67 luego de haber hecho la bendición y la cuenta, ya que este consiste de 7 versículos con un total de 49 palabras en hebreo. Ya veis cómo son los judíos. Algunas veces te enteras de cosas que uno ni se imaginaba. Te vas al Salmo 67, efectivamente tiene 7 versículos y ellos se han dedicado a contar hasta las palabras que tiene en hebreo, no en castellano, en hebreo. Bueno, vamos a hablar del entendimiento histórico. Ahora vamos a hablar de la historia. Bueno, yo os adelanto que vamos a necesitar dos estudios bíblicos, porque la fiesta de Pentecostés realmente tiene tanta enseñanza que es imposible darla en un día, la vamos a tener que dar en 2. Vamos a ponernos con el entendimiento histórico. Igual que hablamos de cómo fue la Pascua, la salida de Israel de Egipto, ahora tenemos que traernos otra vez a ese tiempo. Recordar la cena de la Pascua, de noche, los primogénitos de Israel muriendo, salen los judíos, los hebreos salen de Egipto. Bueno, pues 3 meses después de esa noche, 3 meses después de que salieran de Egipto, llegaron al desierto del Sinaí. En castellano decimos Sinaí y en hebreo se dice Sinai. No tiene el acento en la I. Y acamparon en el desierto del Sinaí, acamparon frente al monte Sinaí. Entonces Dios le dijo a Moisés que reuniera a los israelitas para recibir
la Torá, es decir, el Pentateuco. Los israelitas respondieron una frase ante esa intención de Moisés, respondieron una frase que es muy significativa. Ellos dijeron así: haremos todo lo que nos ha dicho el Señor. En hebreo, estas palabras se dicen de la siguiente manera. Cuando tú lees la Reina Valera, dice: haremos todo lo que nos ha dicho el Señor. Eso es la traducción al castellano que se hace. Pero en hebreo, las palabras son Naaset Binisma, que significa, fíjate cómo cambia la cosa, significa: estamos de acuerdo en hacerlo antes que hayamos oído. Mira si cambia la cosa, ¿eh? Estamos de acuerdo antes de que hayamos oído. Entonces Moisés le dio a los judíos 2 días para purificarse. Tenían que lavar sus ropas para prepararse, porque iban a recibir la Torá al tercer día. Al mismo tiempo, Moisés les advierte de que no se acerquen mucho al monte Sinaí. Entonces, desde temprano en la mañana, nos cuenta la Biblia que se forman nubes espesas, y las nubes espesas comienzan a cubrir la cima de la montaña. Echarle un poquito de imaginación. Esto es como una película de Steven Spielberg. Se empieza a llenar de... Yo cuando lo leo estoy casi imaginándome la nave extraterrestre descendiendo sobre la montaña ya, porque se describe que parece una nave extraterrestre, la verdad. Entiendo que los que creen en los platillos volantes digan: ahí cayó una nave extraterrestre, porque son, vamos, cuadra todo. Entonces, imaginaros la montaña enorme, imaginaros, claro, la explanada donde estaba el pueblo de Israel. Desde la teología liberal, cuando se encuentran con un problema, lo que hacen es quitarse el mochuelo de encima, porque claro, si tú echas cuentas de cuántos israelitas salieron de Egipto, según nos cuenta la misma Biblia, pues echamos cuenta y resulta que vamos por unos millones de personas. Pero claro, unos millones de personas tienen que estar en una explanada. ¿Cómo tiene que ser la explanada de grande para que haya millones de personas esperando allí? Entonces, claro, ante la dificultad de la cuestión, la teología liberal lo que hace es buscar explicaciones, y la explicación más lógica y más simple es que en realidad no eran millones, eran cientos de miles, a lo sumo, no eran tantos. Bueno, yo opto por creer, aun a pesar de que luego me digan que soy un literal, yo opto por seguir creyendo lo que la Biblia dice tal cual lo dice. Bueno, imaginaros la escena, una montaña, y dice que empiezan las nubes espesas y empiezan a cubrir la montaña de la cima. De pronto la cosa se complica y empiezan a verse truenos y relámpagos. Tú imagínate la montaña y cayendo los truenos, o sea, sonando los truenos, mejor dicho, y cayendo los relámpagos. O sea, aquello daría su respetillo, ¿no? Aquello daría su impresión seguramente. Luego, el sonido del shofar, es decir, el hueso del carnero, el cuerno, mejor dicho, el cuerno del carnero largo que tocaban como que fuera una trompeta, cuenta la historia, ese sonido de... Bueno, pues eso que nosotros lo escuchamos así, en esa ocasión salía el sonido del shofar de la montaña. Entonces se cuenta que era algo realmente recio y fuertísimo. Entonces, claro, imaginaros la escena, la nube cubre la montaña, los relámpagos cayendo, los truenos, y de pronto suena... Imagínate la escena como estarían los israelitas. Estaban, dice en Éxodo 19, del 9 al 19, dice que estaban maravillados de lo que estaban presenciando. Por cierto que los judíos se basan en ese día, en esa escena, ante millones de testigos, se basan en eso, testigos que a su vez enseñaron a otros lo que ellos habían presenciado, y ahí se formaba lo que se llama la Torá oral, no la escrita nada más, sino la oral, la que se contaba de padres a hijos oralmente, que no estaba escrita, y que llegó hasta los tiempos de Jesús y que después se puso por escrito. Ellos se basan de la fiabilidad de esos millones de testigos de que allí lo que pasó fue lo que pasó, que no es un invento, que hubo millones de testigos y que eso
Se transmitió de generación en generación, oralmente, de padres a hijos, de rabinos a discípulos. Moisés entonces sube a la montaña y al acercarse a la cima, una potente voz anuncia los 10 mandamientos. También hemos visto la película, ¿verdad? Bueno, Pentecostés ha sido apreciado tradicionalmente de diferentes maneras. Una de ellas es cuando se considera como la etapa final del periodo de la Pascua. ¿Os acordáis, hermanos, que hablé que las fiestas tenían las fiestas de primavera, las fiestas de otoño? Bueno, pues una manera de considerar Pentecostés precisamente es considerarlo como el final de un ciclo. Termina la fiesta de las primaveras. Otra manera de verlo es de una manera independiente, ya que en esa fiesta lo que se recuerda es, lo que se celebra es esa revelación de Dios en el monte Sinaí. Pentecostés sería entonces una fiesta independiente. Después de todo, a Pentecostés se la considera como una de las 3 fiestas de peregrinaje a Jerusalén. Estaba la Pascua, una fiesta, estaba Pentecostés y luego la fiesta de los tabernáculos. Las 3 fiestas que eran de obligado cumplimiento tener que subir a Jerusalén. Ahora bien, desde que se escribió el Targum es una traducción aramea de las escrituras en el siglo II de la era cristiana. El Targum es... hubo un momento en que la gente del pueblo de Israel no sabía el hebreo. Entonces hablaba en arameo. Y los rabinos lo que hicieron fue hacer como una traducción de la Torá al arameo, pero haciéndolo de una forma, digamos, educativa, parafraseando, digamos, los versículos. Entonces, desde entonces, el Pentecostés se conoce en lo que es la tradición de los rabinos por el nombre de Akseret. La palabra Akseret en hebreo significa conclusión, o sea que va muy en la línea de terminar un ciclo. La palabra se usa en la Biblia en referencia a la fiesta de Seminit Atzeret, lo que parece significar permanece conmigo otro día más. ¿Qué quiere decir esto? Se celebraba el día de Pentecostés, se celebraba, recordar que había que purificarse unos días antes para recibir la Torá. A día de hoy, unos días antes de Pentecostés, hay una purificación de las personas, hay una preparación. Y que por cierto resulta de que la noche de antes del día de Pentecostés, en el monte Sinaí, la gente se quedó despierta porque no se podía dormir del nerviosismo. ¿Y qué pasó cuando llegó la hora de despertarse? Que se quedaron dormidos. Bueno, de esa tradición, para no quedarse dormidos, lo que hacen es que se van a la sinagoga y están toda la noche estudiando la Torá, esperando el día de Pentecostés, para que no les pille dormidos, que les pille despiertos. Bueno, esta fiesta es sencillamente que cuando termina Pentecostés alargan la fiesta un día más. Por eso le llaman a la fiesta Shemini Atzeret, que quiere decir permanecer conmigo, con Dios, un día más. El entendimiento espiritual, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos a ir viendo ya algunas cositas. Como hemos dicho, en el sentido espiritual, los creyentes en Jesús, los que creemos en Jesús, que están saliendo también de Egipto, recordar que es una figura del mundo, de sus caminos de maldad, y se dirigen al desierto, es decir, se dirigen a lo que es la vida, esperando con ansias el día que verán a Dios cara a cara en el monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí, espiritualmente, Dios se revelaría a nosotros por siempre en una nueva forma más poderosa. Entonces ahora quiero decir, hermano, una cosa que es importantísima, algo realmente tremendo e importante para todos los que escuchen este vídeo, ojalá que pueda servirles, como a mí me ha servido. Para todos los creyentes en el Señor Jesús, la Torá que fue entregada en el monte Sinaí
nos representa en realidad la palabra de Dios. Dios hablando al hombre, Dios revelándose al hombre. Y esa palabra de Dios se encuentra en la Biblia. Entonces fijaros qué curioso. El creyente en Jesús, nosotros, experimentamos espiritualmente Pentecostés cuando el Espíritu de Dios nos revela la palabra de Dios en una forma más profunda, más poderosa, y cuando nuestro entendimiento y deseo por la Biblia se incrementan de la misma manera. Entonces, entender Pentecostés de una manera espiritual nos lleva a que pueda haber niveles de revelación de la palabra de Dios más profundos y más poderosos. Y hay niveles de deseo, de hambre de la palabra de Dios también que pueden ser incrementados. Eso es lo que nos enseña Pentecostés. Una de las cosas. Cuando lo relacionamos con la revelación de la palabra de Dios ese día de Pentecostés en el monte Sinaí. Ahora, yo quiero hablaros de los temas de esta fiesta, porque esta fiesta tiene, como he dicho, varios temas. No solamente este, tiene varios. Hay dos eventos históricos importantes que sucedieron en este día. El primero lo estamos hablando ya, la entrega de los 10 mandamientos o la Torá. Es muy interesante, hermanos, que aprendamos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, que quizás esto ha sido algo que arrastramos en nuestras traducciones, en nuestras interpretaciones, que no nos ayudan a entender justamente lo que es el Antiguo Testamento, y ojalá que hoy podamos tener un poquito de más luz. Tiene que ver con precisamente lo que significa la palabra hebrea Torá. La palabra Torá, de una manera vamos a decir simple, decimos que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que nosotros llamamos Penta de 5, Teuco, Pentateuco. Y el problema está en cómo traducimos esta palabra. Torá, nosotros la traducimos del hebreo por la palabra ley. Pero en el idioma hebreo, hermanos, Torá no significa ley. Esto es uno de los grandes errores de traducción que tenemos en nuestras Biblias. Y seguro que si empezamos a aplicar esta nueva manera de ver, vamos a entender la Biblia mucho mejor todavía. La palabra Torá, hermanos, no significa ley, sino que significa instrucción o enseñanza. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que se parece mucho, para que nos demos cuenta lo diferente que es la traducción, que en griego es didaqué. Didaqué lo traducimos en el Nuevo Testamento por enseñanza. Bueno, pues para que vean una idea, la palabra Torá en hebreo es lo mismo que didaqué en griego, enseñanza, instrucción. Entonces, la Torá significa dos cosas. Significa los 5 libros de la Biblia, pero también significa que el contenido de esos libros es instrucción y enseñanza, no es ley. Entonces, claro, cuando entendemos el significado verdadero de la palabra Torá, nos damos cuenta de que esta no es un código de cosas prohibidas o cosas permitidas, ni debe ser apreciada así por aquellas personas que no son judías. Entonces, más bien tenemos que considerar que la Torá es, según se traduce la palabra, la instrucción y la enseñanza que Dios nos ha dado para que le podamos entender mejor a Él, para que podamos vivir una vida adecuada. Entonces, claro, Israel llega al monte Sinaí al tercer día del tercer mes, otra vez el 3, ¿os acordáis del 3, no? La Trinidad, el 3. 3 días más tarde, el Señor visita a su pueblo. Por lo tanto, podemos decir que la Torá fue entregada por Dios en el 6º día del tercer mes, el mes de Siván, del calendario religioso bíblico. Exactamente 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo. Por eso, Pentecostés, que en hebreo se dice Shavuot, es conocido también como la fecha en que se entregó la Torá.
que en hebreo sería Tzedman Matan Torah Seinu. Ya que este fue el día en que literalmente Dios se revela, es importantísimo este momento, se revela a sí mismo al pueblo de Israel cuando ellos se encontraban al pie del monte Sinaí. Pero otro de los sucesos en Pentecostés es el que venimos hablando, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Jesús resucitó, dijimos ayer, en la fiesta de las primicias, Bicurín. 50 días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo bajó a habitar en los corazones y en las vidas de todos los creyentes en Jesús aquel día de Pentecostés. Bueno, otro de los temas de la fiesta de Pentecostés que se habla en Israel es el ver la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, como una boda. Fijaros qué curioso. Ahora os vais a dar cuenta por qué esa metáfora que hace Pablo de Jesús como el novio y la iglesia como la novia. No es algo, vamos a decir, que él aprende, es una referencia a algo que él ya sabía. Entonces en el pueblo de Israel se habla de Pentecostés como una boda. ¿Por qué? Porque lo que se plantea en Pentecostés, hermano, es un contrato matrimonial. Es una de las imágenes más bellas de Pentecostés. La de la ceremonia matrimonial. Fijaros qué curioso. La ceremonia matrimonial entre Dios, Yahvé, el novio, e Israel, la novia. ¿Te suena de algo? Y cuando nosotros analizamos el servicio, la manera del casamiento bíblico que Dios instituyó, resulta que en la Biblia encontramos que tenía dos etapas. La primera era la que se llamaba el compromiso, en hebreo, erusin. Uno entra en esta primera etapa del matrimonio tan pronto como se lleva a cabo un contrato de compromiso matrimonial, que sería en hebreo, ese contrato se llama sitre erusin, entre ambas partes. Abro paréntesis y voy a hablar un poquito de Córdoba, que yo soy cordobés, y en la judería de Córdoba hay un museo sefardita, se llama la Casa de Sefarat, y tú puedes ver allí, curioso, tú puedes ver allí los contratos matrimoniales de la Edad Media, que hay algunos rollos de la Torá, algunos rollos de algunos libros que se han preservado, y en el museo puedes ver también contratos en la Edad Media, los erusin, entre los novios, y ahí se pueden ver las cosas que se decían y las cosas que se hacían. Durante la ceremonia de compromiso, uno ya se considera legalmente casado, pero todavía no ha cohabitado con la pareja. El compromiso entonces se considera legalmente vinculante a tal punto que ya para salirse del compromiso se necesita de un divorcio, que es el llamado en hebreo get, o sea, G-E-T. De hecho, cuanto mayor es el entendimiento del idioma hebreo, más podemos apreciar que el compromiso es legalmente vinculante. Para Dios, ya nos dice el profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 9, el hebreo es un idioma muy, muy especial, aunque a los que están tratando de buscar argumentos para quitarle la autoridad de Dios que tiene la palabra, les enfadará que yo diga esto, pero el idioma hebreo no es un idioma cualquiera. Entender el idioma nos puede hacer entender verdades espirituales más profundas en la Biblia. Por ejemplo, la palabra en hebreo para compromiso hemos dicho que era erusin, que viene del verbo hebreo aras. Aras está relacionado con la palabra hebrea asar, que significa atar o vincular. Con ello podemos apreciar que lo que el idioma hebreo nos está diciendo es que el compromiso matrimonial es legalmente vinculante, es decir, una vez que firmas, tú estás casado. Ahora bien, esto lo podemos entender muy fácilmente. En el Nuevo Testamento, José estaba comprometido con María. Cuando llega el ángel Gabriel y le anuncia a María que tendría un hijo llamado Jesús, que sería concebido por el Espíritu Santo y que llegaría a ser el Mesías. Claro, cuando José descubre
que su prometida esposa, María, estaba esperando un hijo, y aquí es donde hay un choque entre la cultura occidental y la cultura hebrea. Para nosotros estar prometidos significa que se puede romper en cualquier momento la baraja. Pero en el mundo hebreo, si tú estabas prometido, ya habías firmado el documento en el cual legalmente tú ya estabas casado. Por lo tanto, para poderte descasar, tenías que ejercer la función del divorcio. Por eso se nos cuenta, y ahora aquí podemos entender mejor todavía, que para que cuando José descubre que su prometida estaba esperando un hijo, lo que él primero piensa es obtener una carta de divorcio, un get, hasta que el ángel del Señor se le revela en sueño y le cambia de idea de que no hiciera eso. Así que el compromiso matrimonial está mencionado, yo voy a dar algunos versículos por si lo queréis leer, está mencionado en la Biblia, en Éxodo 21, versículo 8, Levítico 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 27 y capítulo 22, versículo 23. Vale, esa es la primera etapa del matrimonio, el compromiso legal. Después vendría la segunda etapa del matrimonio, que es lo que se llama la consumación del matrimonio. Esta etapa se conoce en hebreo como Nesuim. La Biblia nos dice el siguiente, en el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 2, el profeta, que es el portavoz de Dios, el que habla de parte de Dios, Dios habla a través de Jeremías. Fijaros lo que dice Jeremías, a ver a qué os suena esto, ahora que después ya hemos explicado algunas cosas. Dice esto Jeremías, dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahvé, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Así que, hermano, en Éxodo 19, cuando el Señor llevó al monte Sinaí a los hijos de Israel guiados por Moisés, Dios se comprometió con Israel. Así que en el monte Sinaí lo que sucedió fue que Dios le entregó la Torá a Israel. En ese momento, ¿qué era lo que estaba pasando? Se estaba estableciendo un contrato matrimonial, un llamado Ketubá con Israel. El Ketubá, o contrato matrimonial escrito, que se entiende que es la Torá, es la representación del libro del pacto, porque es matrimonio, es un pacto que Moisés escribió antes de la revelación en el monte Sinaí. El libro del pacto lo que hace es delinear las obligaciones que debían cumplir Dios e Israel, tal como la Ketubá describe las obligaciones entre el marido y la mujer. Así Dios hizo un contrato matrimonial con Israel en Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 7. Israel acepta la propuesta matrimonial de Dios. Por eso responde: todo lo que Yahvé ha dicho haremos. O en hebreo, como ya hemos dicho, Naaset Binismab, que significa estamos de acuerdo en hacer antes de haber oído. En Éxodo 19, versículo 2, Israel acampó delante del Señor. La palabra acampar en hebreo es chaná, que en este caso aparece en singular, curiosamente, no aparece en plural. ¿Por qué? No tiene lógica, porque Israel es plural. Sin embargo, se aparece en singular. Con ello podemos ver que en ese momento todo el pueblo de Israel se había convertido en uno solo, porque eso era un requisito absolutamente necesario en un matrimonio. Es decir, Israel se convierte en el novio, en la novia. La ceremonia de boda bíblica que Dios nos dio requiere, además, que el matrimonio sea consumado bajo un dosel matrimonial que se conoce como la chupá. En Éxodo 19, versículo 17, se nos cuenta que Moisés sacó al pueblo del campamento y los llevó abajo de la montaña para que se reunieran con Dios. La palabra neder, al neder de la montaña en hebreo, implica que el pueblo estaba de hecho debajo de la montaña. Esta imagen
nos da un entendimiento de que la montaña se había convertido en una chupá, como hemos dicho antes, y que Israel estaba en pie debajo de la montaña o debajo el lugar donde se llevan a cabo las bodas. Habéis visto las bodas judías que tienen como una especie de carpita que cubre donde están, debajo están los novios. Bueno, pues eso es lo que se llama la chupá. ¿Cuál es el entendimiento espiritual? Y con esto vamos a terminar y ya mañana seguiremos. ¿Qué significado tiene la boda con respecto a Jesús? ¿Cuál es la aplicación personal? La aplicación, hermanos, no es otra que Jesús es el novio y nosotros los creyentes, la iglesia, somos la novia. Cuando Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años, Él vino para que cualquiera que pusiera su confianza y fe en Él, se casara con Él para siempre. Y esto incluiría ya no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Por eso dijo el evangelista Juan en capítulo 3, versículo 16, ese versículo famoso que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él creyera, todo aquel, no dice judío o gentil, todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese concepto de Dios como el novio, Israel como la novia, podemos darnos cuenta y que esa boda se llevó a cabo en el monte Sinaí. Podemos darnos cuenta la enseñanza de Pablo cuando dice que Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Y qué maravilloso es saber que Él se va a presentar ante sí una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. También es casualidad que 3 días antes de presentarse ante Dios en el monte de Sinaí, todo el pueblo de Israel tuvo que lavarse, tuvo que lavar su ropa. Se tuvieron que poner guapos, limpios, tuvieron que hacer introspección personal, tuvieron que mirarse a sí mismos, limpiarse, purificarse, para poderse presentar delante de Dios. ¿Será casualidad ese concepto de lo que allí pasó y que Pablo nos diga, pero ahora el novio es Cristo y la novia es la iglesia? Esto, hermanos, nos hace nuevamente un día más darnos cuenta que todo tiene sentido, que todo está conectado y que lo que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, es la sombra de lo que habría de venir. Es una declaración profética de lo que pasaría. Y vamos a ver que hay más coincidencias todavía, incluso de lo que pasó, y nos vamos a maravillar con ello, de lo que pasó en el día de Pentecostés en el monte Sinaí y lo que pasó el día de Pentecostés en el primer siglo en Jerusalén, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver que nos vamos a quedar, hermanos, de verdad, cuando yo veo estas cosas, yo tengo que decir, más me sorprende cada día la palabra del Señor, más la amo, más quiero entenderla, y como hemos dicho antes, que el Pentecostés sea para nosotros, hermanos, una mayor revelación de la palabra de Dios y un mayor hambre de querer conocer la palabra de Dios. Ojalá que estos estudios puedan crear este efecto en nosotros y ojalá que podamos orar y decirle al Señor que queremos más de Él. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dice nuestra liturgia en este momento una declaración que es: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Librados del mal y confirmados en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad,
Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana seguimos más, segunda parte de la fiesta de Pentecostés. Quería haberlo hecho en una sola vez, pero la verdad es que queda todavía para un poquito más, y lo que vamos a ver mañana va a estar todavía más interesante, me parece. Que el Señor os bendiga mucho, que el Señor os guarde, y hermanos, que nos dejemos transformar por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que podamos decir, como Pablo, que Él nos transforma de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.